Usted sabe, un tema al que le hemos dado pues puntual seguimiento aquí en Mega Noticias TVC es el de las pensiones, y precisamente para profundizar en este tema me enlazo vía Skype con el maestro Rafael Abante Juárez. Él es director general y fundador de la consultoría Abante Haces Integral. Gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Alex, siempre un gusto saludarte a ti y a tu gran auditorio. Bueno, muchísimas preguntas, porque además se espera que se discuta en los próximos días en el Congreso esta propuesta enviada por el Ejecutivo, en donde, pues sí, representaría quizá un beneficio importante para quien va a jubilarse en unos cuantos años. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿qué tan redituable va a ser para las empresas poder soportar esta carga de aportación para los empleados? Sí, sin duda, Alex, me parece que hay algunos aspectos que conviene destacar de esta iniciativa. Comenzaría por la parte positiva, que me parece es muy, muy destacable. El primer aspecto que sin duda tenemos que celebrar es que se trata de un proyecto que nació de un esfuerzo de diálogo social, que realmente hubo comunicación entre empresarios, las organizaciones sindicales y el gobierno, para buscar una alternativa a la problemática que se enfrenta en materia de pensiones. El hecho de que sea resultado de un trabajo coordinado entre los diferentes factores de la producción, entre los actores sociales, es algo que debemos reconocer. Otro aspecto importante es que parece que hemos superado por el momento ese peligroso debate sobre un retroceso, sobre la idea de regresar a un esquema donde pasemos de las aportaciones definidas a los pagos definidos, lo cual pondría en jaque a las finanzas, y también parece que por el momento se está abandonando una idea de estatizar el manejo de las pensiones, lo cual sí podía generar una enorme preocupación. Entonces me parece que hay que destacar que no vamos a tener retrocesos, que vamos para adelante con el esquema programado cuando se buscó solucionar la problemática futuro de las pensiones, pero que sin duda también es producto de un consenso. Otro aspecto destacable claramente es que va a mejorar el número de trabajadores elegibles a partir de la disminución de semanas de cotización, y también, por supuesto, que vamos a ver una mejoría en la tasa de reemplazo que se espera en un momento dado puedan recibir los trabajadores al momento de su retiro. Todos estos aspectos son, me parece, muy positivos. Ahora, hay temas delicados. A ver. Aquí participan sin duda en el esquema de las pensiones los trabajadores, su aportación, el Estado mexicano con su respectiva aportación y los empresarios. Esta solución le carga un poco la mano, marca una participación más específica por parte de los empleados, quienes van a asumir esta carga, y consecuentemente esto puede provocar algunos efectos que merecen mucha atención. El primero es el encarecimiento de la generación de empleo. Okay. Si bien la iniciativa está planteada para que el incremento sea gradual, para buscar atemperar su impacto en las finanzas de las empresas en un lapso que se prevé aproximadamente de 8 años, la realidad es que no deja de ser un encarecimiento para la generación de empleos en un momento en el que necesitamos muchos empleos. Por lo mismo, el estímulo al empresario para crear empleos puede verse afectado, y con esto podemos vernos en alguna complicación ante la enorme necesidad que tenemos de la generación de empleos. Y esto me lleva al segundo efecto, quizá más delicado, y que tendría que ver con un posible incentivo a la informalidad. Porque en la medida que el empresario, al reconocer una relación formal, tenga que enfrentar este encarecimiento, corremos algún riesgo de que nuevamente se quieran buscar alternativas para disimular, para disfrazar una relación laboral. Claro. Sobre todo ahora que el teletrabajo va a ser una constante, y entonces corremos el riesgo de que se quiera convertir una relación laboral en una prestación de servicios, o se quiera recurrir a la figura del outsourcing, o simplemente no se reconozcan ni se le otorguen las prestaciones de seguridad social a los trabajadores en la materia.
lo cual provocaría la necesidad de un enorme esfuerzo de inspección y de sanción por parte de la autoridad y nos llevaría a temas delicados cuando sabemos que hoy en México la informalidad ya es muy alta. Sí. Entonces, oye, Rafael, la parte de la informalidad es preocupante. A propósito de este tema que tocas, de los riesgos que tú ves en esta reforma, ¿qué tanto, digámoslo así, dejarle un papel tan importante al sector empresarial cuando desde el gobierno se está desincentivando en ocasiones con decisiones, podría tener un efecto importante también para la reducción de empleos en el país, que se vaya a fuga de capitales y de esta manera quienes se vean más afectados sean justamente los que no tienen trabajo, los que tienen un trabajo quizá disfrazado? Entiendo que la solución se quiso diseñar de manera gradual y se piensa que en un lapso de 8 años las empresas tal vez estén en condiciones de asumir esta nueva carga. Sin embargo, sin duda me parece que es un tema complicado. No estoy tan cierto que era el mejor momento para aterrizar esta solución que se estaba diseñando, pero me parece que el tiempo nos irá indicando hasta dónde esto está impactando en los números. Y hay otro tema, Alex, que también es muy importante y que no debemos descuidar, que tiene que ver con la naturaleza de la aportación. Me explico. Lo que está sucediendo es que va a haber un incremento en lo que los empleadores aportarán como parte de la cuota social al Instituto Mexicano del Seguro Social para generar el fondo en las administradoras de los fondos de ahorro para el retiro. Esto forma parte del salario integral. ¿Qué significa en el escenario de las percepciones del trabajador? Sí. Me parece que vamos a enfrentar un momento complicado al momento de revisar los aumentos salariales. Porque entonces el empleador va a tener que considerar como parte del salario integral un incremento que ya le está dando en su fondo de retiro, por lo que se antoja poco viable darle un incremento adicional en sus percepciones líquidas. Esto podría significar que el trabajador va a perder un poco de liquidez en razón de lo que está ganando para su fondo de ahorro para el retiro. El problema es que las condiciones que hoy enfrenta el país hacen poco viable que un trabajador esté dispuesto a sacrificar liquidez en función del ahorro futuro. Claro. Y esto podría significar a la larga una disminución de los ingresos líquidos del trabajador con miras a un beneficio de largo plazo para su retiro, pero en un momento especial y complejo derivado de la pandemia que le demanda liquidez al trabajador. Oye, Rafael, hay otra de las preguntas que se hace es justamente qué va a pasar con quienes trabajan para el servicio público, porque si bien se ha anunciado desde el gobierno federal que en breve podría estarse estudiando una propuesta también para reformar este sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, al parecer ahorita la pelotita se la aventaron al sector empresarial, desde lo privado nada más. Sí, aunque no perdamos de vista, Alex, que muchos organismos descentralizados, de todo lo que es la administración pública paraestatal, ya por disposición de la Suprema Corte de Justicia y aplicando lo que la Constitución señala, se rigen por el apartado A. Esto significa que también les tendría que ser aplicable la reforma. Y en este sentido, ¿cuál sería el papel del Estado, pues, en esta aportación que en este sentido las empresas estarían haciendo? El del empleador. O sea, el Estado tendría que poner este 15%, por lo menos de aquí en 8 años. Por supuesto. Mira, interesante esta aportación que nos haces para toda la gente que Sin nos duda. ve y que tenía esta interrogante de qué va a pasar conmigo, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿qué es el siguiente paso, Alex? Porque no solamente es estar monitoreando que el efecto no sea negativo en el incentivo a la informalidad, en la generación de empleos, en el castigo a la liquidez del trabajador, sino también que se cumpla el propósito que se está persiguiendo. Y ahí tenemos dos temas que debemos cuidar muy bien. El primero es el régimen de inversión de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Sí. Los recursos se tienen que invertir en portafolios diversificados de bajo riesgo y no se debe privilegiar algún proyecto de riesgo
aunque sea de infraestructura y aunque sea público, poniendo en riesgo el capital de los trabajadores. Sabemos que hoy se está discutiendo el régimen de inversión de las Afores. Este tema se tiene que cuidar, porque lo que se va a ganar a partir de estas aportaciones adicionales del sector empresarial, sería muy triste que lo perdiéramos porque se descuide la precaución y la debida cautela que se debe tener en el manejo de los recursos del trabajador, apostándole demasiado a proyectos que impliquen un mayor riesgo. Con proyectos nos referimos a estas grandes obras anunciadas por el gobierno. Por supuesto, me parece que es importante aprovechar los fondos de ahorro para el retiro, pero siempre bajo un manejo muy cuidadoso, precautorio del régimen de inversión que nos permita poco riesgo y buenas utilidades, y no altas utilidades a costa de un riesgo que mañana signifiquen la pérdida de lo que queremos ganar hacia adelante para los trabajadores. Y el otro aspecto que debemos cuidar es esta posibilidad de retiro anticipado por parte de los trabajadores en situación de emergencia. Porque si finalmente lo que estamos buscando generar es una mejor tasa de reemplazo, pero cambiamos las condiciones a partir de las cuales un trabajador puede retirar anticipadamente sus recursos, entonces se parece más a una cuenta de ahorros que a un fondo para el retiro. Perfecto, Rafael. Pues varias preguntas se nos quedan todavía en el tintero. Si te parece, en otra ocasión destinamos un tiempo en específico para resolverlas. Será un enorme gusto, Alex. Gracias, Rafael Avante. Y por supuesto, en este mismo contexto, para empresarios de Guasave, Sinaloa, fue positiva la reforma al sistema de pensiones, pero también urgen al gobierno federal a que les brinden incentivos para enfrentar esta pandemia.